el Producto Interno Bruto estaría creciendo tasas interanuales de 6.9% en el periodo de enero-septiembre. 6.9% enero-septiembre. Y eso contrasta muy favorablemente con las tasas de variación en periodos anteriores. Por ejemplo, en enero-septiembre del año 2017, el año anterior, este fue de 3.9%, es decir, que hay 3 puntos porcentuales por encima en el crecimiento económico en este año 2018. Cuando vemos en términos mensuales, el indicador básico que se utiliza es el indicador mensual de actividad económica. El Banco Central de la República Dominicana dice que en el mes de septiembre el IMAE, el indicador mensual de actividad económica, varió positivamente en 8.6%, y eso llevó el crecimiento de enero-septiembre a 6.9%. Algunos sectores en este periodo, si lo vemos ya en su descomposición, el periodo 6.9% se puede descomponer en construcción, una variación positiva 10.9%, manufactura zona franca, que es el sector de mayor ritmo de crecimiento, la economía dominicana en lo que va de año 12%, el sector manufactura local 6.3%, el sector comercio 8.9%, son variaciones significativas las que se están registrando. En comunicaciones 8%, servicios financieros 7.7% y el sector agropecuario 6.9%. El sector que peor desempeño registró en el periodo de enero-septiembre de 2018 fue explotación de minas y canteras, menos 2.1%, lo cual significa que en términos de crecimiento del valor agregado se puede decir que la economía sigue su proceso de aceleración. Claro, de ahí a el tema de la distribución hay que entender que la distribución tiene que ver con básicamente la distribución del capital humano. Capital humano tiene un componente significativo, importantísimo, que es la educación, que está muy desigualmente distribuida en el país. La mayor parte de la población lo que tiene es un nivel educativo de primaria o bachillerato, y el bachillerato de muy bajo nivel, y esto hace que obviamente tenga un nivel de ingreso bajo ese componente de población. Mientras que hay otro componente de población universitario, un posgrado, que tiene muy buen nivel de ingreso. Y eso hace que la distribución de ingresos sea desigual en la República Dominicana. La inflación mensual se tiene que en el periodo de enero-septiembre de 2018, la inflación acumulada, si se tiene desde enero hasta septiembre, es de 1.52%. Está por debajo de la inflación acumulada en el periodo 2017, que fue 2.42%. Es decir, que se nota una desaceleración de la variación de los precios, a tal punto que se encuentra, después de haberse colocado ligeramente por encima del 4%, que es el centro del rango meta, se encuentra en la actualidad en 3.29% la inflación interanual a septiembre. 3.29% es la inflación interanual a septiembre, y eso significa que si se mide septiembre-septiembre, la variación del índice de precios al consumidor es de 3.29%. Hay que recordar que el centro del rango meta es 4% y la meta de inflación es 4% más menos 1, es decir, que va desde 5% hasta el 3%, y tiene 3.9% de registrada la variación de precios en los últimos 12 meses. La tasa de política monetaria se mantuvo estable en 5.5%, que recordar que en el mes de julio fue el último mes, con una tasa de política monetaria del 5.25%, y en agosto el Comité de Mercado Abierto, de Operaciones de Mercado Abierto, decidió incrementar en 25 puntos básicos, llevándola de 5.25 a 5.50%. Los préstamos totales al sector privado continúan registrando una variación positiva significativa. En términos de variación interanual, al mes de septiembre se tiene una variación del 12%. Y si se tiene en términos de magnitudes, monetarias, estaríamos hablando de que en el periodo de enero-septiembre la variación absoluta es 70.364 millones de pesos. Préstamos totales al sector privado, 70.364 millones de pesos es su variación absoluta. Eso se descompone: consumo, 19.914 millones de pesos; viviendas y construcción, 16.532 millones de pesos; comercio, 10.197 millones de pesos, y así sucesivamente otras actividades, entre ellas 8.284 millones de pesos de préstamos hacia el sector eléctrico.
Con relación al mercado de trabajo, cuando se tiene una variación de la economía que está por encima del potencial, el potencial es el 5%, y si se tiene que la economía está creciendo en 6.9%, pues se genera más de 100.000 puestos de trabajo, porque se ha estimado econométricamente que cuando se crece alrededor del 5%, se crea entre 100 y 110.000 puestos de trabajo, que es la cantidad de personas que entra anualmente a ser parte de la población económicamente activa. Es decir, que si se crece por encima y se crean más de 110.000 puestos de trabajo, pues la tasa de desocupación disminuye. En efecto, lo que se ha visto, el ritmo promedio de generación de empleos en los últimos meses es ascendente. En el periodo julio-septiembre se llegó a acelerar, incrementándose en 30.000 puestos de trabajo, llegando a 149.301 puestos de trabajo medido en los últimos 12 meses. Es decir, que en los últimos 6 años, pues ya se han creado 734.544 empleos adicionales. 734.000 dividido entre 6 años, ustedes pueden observar que se estaría creando más de 100.000 puestos de trabajo, y por eso, cuando usted observa la tasa de desocupación, julio-septiembre de 2017 está pasado de 5.9% al 5.5%, una variación de 0.4 puntos porcentuales hacia la baja en la tasa de desocupación promedio. Con relación a las cuentas externas, la República Dominicana sigue mejorando sus cuentas externas de acuerdo a estadísticas levantadas por el Banco Central de la República Dominicana. Los ingresos de divisas en lo que va de año, enero-septiembre 2018, se ha alcanzado 22.087 millones de dólares, 22.087 millones de dólares, que representa un incremento de 1.597 millones de dólares con relación al mismo periodo del año pasado, que fue de 20.490 millones de dólares. Al descomponer por diferentes fuentes de generación de divisas, se tiene que las exportaciones nacionales variaron positivamente, al pasar de 3.255 millones de dólares a 3.577 millones de dólares. Las exportaciones de zonas francas también tuvieron una variación positiva, pasando de 4.222 millones de dólares a 4.695 millones de dólares. Los ingresos por turismo y otros servicios también tuvieron variaciones positivas de 5.8% y 4.3% respectivamente, alcanzando los 5.808 millones de dólares, periodo enero-septiembre, para el renglón de ingresos por turismo, y otros servicios 1.248 millones de dólares. Las remesas familiares que constituyen la segunda fuente de divisas del país, también representaron un incremento importante, 10.2%, alcanzando los 4.866 millones de dólares. 4.866 millones de dólares las remesas familiares. Y la inversión extranjera directa se mantuvo relativamente constante en casi 1.900 millones de dólares. Los ingresos de divisas aumentaron en consecuencia 1.597 millones de dólares, lo cual ha favorecido el proceso de acumulación de reservas internacionales del Banco Central de la República Dominicana, las cuales ya el 28 de septiembre del año 2018, pues alcanzaron los 7.329.1 millones de dólares. En términos de promedio, se observa que en estos últimos meses se ha registrado el mayor nivel de reservas en la historia del Banco Central de la República Dominicana, una cobertura superior a 4 meses de importaciones, excluyendo las importaciones de zona franca. Con relación a la variación del tipo de cambio, peso dólar, se tiene que la depreciación acumulada del 31 de diciembre de 2017 al 28 de septiembre del año 2018 es de 3.1%. La depreciación, al compararse del peso dominicano con otras monedas, se tiene lo siguiente: Argentina, la depreciación en el mismo periodo es 54%, Brasil 17%, Uruguay 13%, Chile 7%, Paraguay 5%, Nicaragua 4.7%, al igual que Guatemala 4.7%, y luego República Dominicana 3.1%. Ya Costa Rica, Perú y Honduras tienen alrededor del 2.4 al 2% de variaciones de su moneda, lo cual significa que la República Dominicana tiene un tipo de cambio, tiene un peso, la moneda dominicana, relativamente estable. Una variación entre 3 y 4% es lo que se ha registrado en los últimos años, y esa variación es la que recoge el diferencial de inflación entre la República Dominicana y su principal socio comercial, los Estados Unidos, y tomar en cuenta también lo que sería un diferencial de productividad.
Con relación a los indicadores del sistema financiero, el Banco Central de la República Dominicana, y estoy tomando las últimas informaciones que publicó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, la solvencia del sistema financiero está en 18.40%, es 8 puntos por encima del 10% que legalmente tiene que tener el sistema financiero. La morosidad bajó de 2.12% a 1.85%. El retorno sobre los activos subió de 1.99% a 2.36%, y el retorno sobre el equity, el patrimonio, pasó de 17.18 a 20.11%. Comportamiento similar tuvo también al descomponer de ese sistema financiero la banca múltiple. La banca múltiple puede representar alrededor del 80%. Morosidad bajó de 1.94 a 1.75. El retorno sobre el equity pasó de 20.09 a 22.69. El retorno sobre los activos de 2.06 a 2.36. Y la solvencia 16.69%. Perspectivas. ¿Qué dice el Banco Central? Su poderoso equipo de cuentas nacionales, que vale decir que fue reconocido recientemente por un desempeño extraordinario que tuvo una conferencia en Suiza, donde allí se estuvo evaluando lo que es la capacidad de generación de estadísticas de cuentas nacionales y del mercado laboral, y se registró un muy buen desempeño de parte de la representación del Banco Central de la República Dominicana. Pues ese departamento, junto con el Departamento de Programación Monetaria, pues elabora lo que son las expectativas, las perspectivas macroeconómicas. Y se tiene que el crecimiento del Producto Interno Bruto estaría estimándose en torno del 6.5%. Usted sabe que tiene una desviación hacia arriba y hacia abajo, y se estima que el valor promedio, el valor esperado, sería 6.5% de variación del PIB. La inflación estaría cercana al 3%, es decir, que estaría dentro del rango meta, que es 3% al 5%. El saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos estaría alrededor del 1%. Hay que recordar que ese déficit llegó a estar por encima del 8%, y está en 1%, es decir, que las necesidades del ahorro externo son relativamente pequeñas y pueden ser perfectamente sostenibles a lo largo del tiempo. Y los ingresos de divisas estarían rondando los 30.000 millones de dólares en este año. Por primera vez se estaría registrando un incremento de manejo de ingresos de divisas tan significativo como lo que se estaría registrando este año. Y el déficit presupuestario, sector público no financiero, estaría alrededor del 2.2%. Esas serían las perspectivas macroeconómicas de acuerdo a los diferentes departamentos que realizan estimaciones en base a modelos econométricos muy sofisticados que permiten hacer proyecciones de las principales variables macroeconómicas en el Banco Central de la República Dominicana. Francis. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el programa económico de la Z101, el oráculo. Si la gente supiera el off de aquí. Bueno. Así es, así es. Don Franklin Díaz. Bien, el Banco Central mantiene básicamente todas sus metas y todas las metas que se propuso para el año que está cerrando, con un crecimiento económico, como tú mencionabas, de alrededor del 6.7%. El pronóstico del año que viene es un pequeño ajuste que pronostica el Fondo Monetario Internacional, principalmente por el incremento de tasas de interés que se va a llevar a cabo en la Reserva Federal en los próximos meses. Ahora bien, habría que ver cómo República Dominicana es capaz de tener una política monetaria flexible frente al nuevo escenario macroeconómico mundial de incremento de tasa de interés. Y para ello es imprescindible que se controlen las cuentas del gobierno, y que el endeudamiento externo, que es una variable macroeconómica que pudiera presionar el uso de dólares en la economía para pagar compromisos internacionales, tenga un buen manejo. Hemos dicho en diversas ocasiones en este programa que si bien es cierto que no preocupa en la actualidad el endeudamiento externo, porque no, como porcentaje del Producto Interno Bruto, todavía no es una variable que pudiera llamar a preocupación porque se mantiene dentro de los estándares internacionales, no menos cierto es que el crecimiento que ha tenido la deuda ha sido un poco acelerado en los últimos años, y esa es una variable que yo diría que tanto el gobierno central como el Banco Central tiene que controlar.
Mira, un punto importante de lo que tú señalas es esa vulnerabilidad fiscal que la hemos estado analizando acá y que pues toma importancia cuando se analiza en función del entorno internacional. Por ejemplo, si hay un aumento de los precios del petróleo a nivel internacional, eso impacta desfavorablemente las finanzas públicas a través del sector eléctrico principalmente. Y cuando se tiene, por ejemplo, incrementos de ese precio del petróleo, inmediatamente pues hay un aumento del déficit público. El otro punto son las tasas de interés. Las tasas de interés se aumentan a nivel internacional cuando República Dominicana sale a hacer un rollover de la deuda en términos de hacer una emisión nueva para amortizar otra que se estaría venciendo. La nueva tasa de interés, si es mayor, pues entonces eso implica una presión adicional sobre las finanzas públicas, específicamente sobre el gasto corriente. Y por último está el crecimiento de los Estados Unidos. El crecimiento de los Estados Unidos es una pieza clave. Si hay una desaceleración de ese crecimiento, pues eso impacta desfavorablemente a República Dominicana. Ahora, ¿qué se puede ver de las tres cosas? En primer lugar, el petróleo. El petróleo, que ha estado oscilando, puede quedarse entre 60 a 70 dólares. El barril de petróleo pudiera ser en base a lo que serían las proyecciones de oferta que pudiera estar supliendo el sector de los Estados Unidos conocido como el fracking. Cuando tú tienes ese sector que está produciendo una cantidad de petróleo rentable a esos precios, pues uno puede pensar que la disponibilidad de oferta adicional de petróleo puede hacer que se quede entre 60 y 70 dólares el precio del petróleo. Claro, cada vez que hay un problema geopolítico en Medio Oriente, pues eso influye hacia el alza del precio del petróleo, pero es transitorio. Lo que se estima es que el valor estacionario o de mediano plazo del precio del petróleo esté entre 60 y 70 dólares, lo cual pudiera ser manejable siempre y cuando se observe también, y ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, que como el cambio de la matriz energética de la República Dominicana nos aleja del uso de los derivados del petróleo para generar electricidad. Si nos aleja de eso, pues esto hace que inmediatamente pues disminuya el impacto o vulnerabilidad que tiene la deuda pública sobre, y las finanzas públicas sobre lo que sería o dependiente del petróleo. Con relación a las tasas de interés, ¿qué se puede decir? Ha estado subiendo, el presidente Trump ha estado molesto con Jeremy Powell, ha estado muy molesto porque le dice que cada vez que él da una noticia positiva, aquel anuncia un aumento de tasa de interés. Y eso dice, bueno, pero ¿cómo el asunto? Estamos por decir cuál es la variación del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año, que fue extraordinario también, fue muy positivo esa variación. Y entonces dice, ¿cómo es posible que me diga que va a subir? El hombre le echa una pata de jabón al sancocho. Exactamente. Pero lo que sí es importante tomar en cuenta es que sigue siendo una tasa de interés históricamente baja. Sigue siendo históricamente baja, no es la tasa de interés del 0.25%, ya está por encima del 2%, pero sigue siendo una tasa de interés relativamente baja. Y con relación entonces al crecimiento, se puede esperar que ese crecimiento de los Estados Unidos siga acentuándose y recuerden que por cada punto que crece la República, que crece los Estados Unidos, República Dominicana crece en 1.5. Por ejemplo, si los Estados Unidos crece 3.5 por 1.5, República Dominicana estaría creciendo 5.25%, solamente por factores vinculados con la economía norteamericana. Si hay otros factores que influyen positivamente internos, pues esto hace que inmediatamente pues se genere un mayor ritmo de crecimiento, que es lo que se está observando en el país, que hay un ritmo de crecimiento acelerado, y eso es también por el propio entorno macroeconómico. Cuando tú tienes estabilidad, fíjate que ya no se habla de variaciones excesivas de precios, ya no se habla de variaciones excesivas del tipo de cambio, ya no se habla de contracción de la actividad económica, ya no se habla de que se está destruyendo empleo, de tal forma que lo que se observa en el país es estabilidad macroeconómica y un entorno favorable a la inversión privada, al consumo, y en consecuencia todo eso favorece al crecimiento de la economía dominicana. Don José Alejandro Martín Ayuso de los Santos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Franklin, Jaime. Buenas. Todo bajo control. ¿Llegó temprano usted? Sí, estamos aquí. Y usted estuvo en un curso en Harvard. Definitivamente que fue una experiencia maravillosa. El cuadrángulo ahí. Sí, la verdad es que Cambridge en general. Y el recinto. ¿Fue al MIT también? Sí, fue al MIT, al Harvard
Law School, fui a, o sea, vio la librería, la biblioteca, el library. Exactamente. La biblioteca que queda ahí al lado de la escuela de Derecho. Así es, impresionante. También el Harvard, el Kennedy School. Muy bien. Queda en la avenida Kennedy. Así es, la escuela de gobierno. Pero no es la John F. Kennedy. Sí, queda en la John F. Kennedy allá en Cambridge. Y también vi la sede, que es una casita de 2 pisos muy simpática, de la revista de la Escuela de Derecho. Que fue director, el profesor Obama, profesor de la Universidad de Chicago posteriormente. Primer afroamericano que dirige esa revista. Y la verdad que tuve en esos 5 días, tuve profesores de la Escuela de Negocios, de la misma... Cass Osten le dio clases. De la Escuela de Gobierno. Cass Osten es uno de los mejores profesores de Law and Economics. Y es prolífico, es una cosa impresionante. Yeah. Y él da clases allí en la Escuela de Derecho. Ya. Sí, la verdad que fue una experiencia imborrable y muchas buenas herramientas y elementos novedosos para, sobre todo a nivel metodológico, para afrontar aspectos de... El curso era sobre liderazgo y cambio. Uh-huh. Y nada, y ahí uno aprende cosas como que el liderazgo se ejerce, ¿no? Es que... Porque uno... Por ejemplo, la famosa frase de que el presidente de Estados Unidos es el líder del mundo libre. La verdad es que lo que tiene, cuando usted tiene un puesto público, lo que tiene es autoridad, uh-huh. No necesariamente liderazgo. El liderazgo es una actividad que se ejerce y que implica movilización de personas. Se genera, o sea, usted la tiene que producir, ese liderazgo con sus acciones. Definitivamente, claro. No es... pero lo que te digo es que una persona sin autoridad, o sea, que no sea funcionario público, que no sea, que no tenga una función pública, puede ejercer una posición de liderazgo. Claro. Y no necesariamente... A Martin Luther King. Por ejemplo, a Mahatma Gandhi. Claro. Múltiples personajes de la historia. Y puede suceder, y sucede con más frecuencia de la que uno podría imaginar, que personas con autoridad no ejercen liderazgo. O sea, uh-huh. no claro. Eso claro, porque eso no viene con un decreto, ¿no? No, definitivamente, ni con un decreto, ni siquiera viene con un puesto de elección popular. O sea, usted puede conseguir los votos. Sabemos cómo se pueden conseguir en todos, no solamente aquí, sino en otros lares. Y nada, y fue la verdad muy enriquecedora la experiencia. O sea, que usted aprendió de allí, de los definitivamente que tengo, ya regresando aquí, ya estoy aplicando una serie de porque usted faltó a 2 programas, yo me imagino que, sí, bueno, que valió la pena. Sí, definitivamente. Sí, ya que nos abandonó, yo espero que haya tenido un retorno significativo. Así mismo es, yo entiendo que sí. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a aprovechar y abrir los teléfonos. Asterisco 101, hemos estado hablando de los más recientes datos macroeconómicos del país, lo hemos estado analizando, provenientes del Banco Central de la República Dominicana, y queremos escuchar sus comentarios. Santo Domingo, 809-732-0101, repito, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101, repito, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo te sientes, Ariste? Bien, dame tu análisis de los datos macroeconómicos. No, yo lo que quiero... No, dame los datos, dame el análisis de tus datos macroeconómicos. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres dar los análisis? Encarnación. Se cayó. Se fue. Concho. Adelante, buenas. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Dionisio del municipio de Ubergé. Sí, adelante. Ahora mismo me estoy encontrando en el Espartillar, donde se está llevando a cabo
un día de campo con todos los ganaderos del país entero. Aquí por lo menos se le calcula más de 1,000 ganaderos y que está llevando a cabo donde se encuentra el director del IADEC, el director de Aproleche. Aquí es un día de júbilo para esta zona de VG, donde vinieron a ver la garantía cuando el espartillarse que comenzó a trabajar y los beneficios que esto le está dejando al sector agropecuario. Pero le damos las gracias al señor presidente de la República, Danilo Medina, que convirtió esto en una pura realidad en beneficio de los ganaderos de nuestra región. Que pasen buenas tardes. Gracias. Adelante, buenas. Sí, bueno, Ricky. Sí, vamos a ver. Sí, adelante, se cayó. Fíjate, yo quiero que Valdés Albizu me explique el déficit del Banco Central. Ok. A septiembre, Ajá. el déficit del Banco Central está en 45,000 millones de pesos. O sea, va a terminar este año el déficit del Banco Central en más de 50,000 millones de pesos. Bien, te lo voy a explicar. Mira, el déficit del Banco Central se compone de lo siguiente. Hay unos activos, ¿verdad?, que tiene el Banco Central que le generan ingresos. Y tiene también unos pasivos que tiene el Banco Central que le generan egresos. ¿Y qué sucede? Los pasivos que emite el Banco Central fueron unos pasivos que se originaron cuando un grupo de banqueros, 3 grupos Honesto, específicamente, ¿verdad? perdón. Honesto, ¿verdad? Sí, generaron un costo en términos de un fraude bancario equivalente a un 20% del Producto Interno Bruto. Esa quiebra de bancos del 2003-2004 provocó una crisis brutal. Y recuerdo cómo le echaron la culpa de esa crisis a Hipólito Mejía. Y mientras otros estaban corriendo, nosotros le estábamos explicando al país de que el presidente Hipólito Mejía no fue el responsable de esa crisis económica terrible que afectó la economía dominicana. Recuérdate que en ese entonces se decía que esto era, que los supermercados eran la casa del terror y los precios de los combustibles subiendo todos los días, que el tipo de cambio dio brincos y subió por encima del 50 pesos por uno. Un desastre. Y le echaron la culpa al presidente Hipólito Mejía. Gente, incluso de su gobierno, ni quería sacar la cara. Y nosotros le explicamos al país, nosotros responsablemente, porque siempre lo hemos sido, le explicamos al país que eso no era responsabilidad del gobierno. Esa quiebra de bancos generó un tremendo agujero fiscal que obligó al Banco Central entonces a rescatar todos esos depositantes. Y eso generó ese pasivo enorme del Banco Central. Un pasivo enorme. Entonces, no es Valdés que te lo tiene que explicar. Te lo tiene que explicar a ti los banqueros que crearon un agujero tan grande, que fue necesario rescatar. Entonces, tú tienes que calcular cuál ha sido la evolución de los intereses que se van acumulando en esa deuda. Y por eso se crea, hace ya alrededor de 10 años, una ley de capitalización del Banco Central en la cual el gobierno le envía recursos al Banco Central para capitalizar. Y eso toma tiempo, muchísimo tiempo para lograr desmontar. Eso pasó en 1981 en Chile. La quebrada de bancos generó un agujero que obligó al Banco Central de Chile a rescatar a miles de depositantes y generó un agujero. Y eso generó una deuda en el Banco Central de Chile y lo ha obligado por años al gobierno a transferirle dinero. Lo mismo sucede en República Dominicana. Año tras año el gobierno le tiene que enviar dinero al Banco Central, pero no es suficiente y por eso es que tiene ese déficit. Es decir, que tú tienes que irte a la historia 2003-2004, ver el agujero y entonces ahí tú te vas a fijar cuáles fueron los banqueros que en 3 entidades bancarias generaron el agujero más grande que en términos relativos se haya registrado en la historia de crisis financiera a nivel mundial. Nunca antes se había registrado una crisis bancaria equivalente al 20% del Producto Interno Bruto. Para que tú tengas una idea, la de Estados Unidos, que retumbó el mundo entero, fue de alrededor del 3% del PIB. ¿Ustedes se imaginan si los Estados Unidos hubiesen tenido una crisis en términos relativos equivalente al 20% de lo que nosotros, óyeme, se va el mundo? Se va el mundo. Entonces, ten en cuenta eso. Entonces, vamos a decir las cosas correctas. No fue el presidente Hipólito Mejía el responsable de esa crisis, fueron esos banqueros.
Asimismo, esa acumulación de deuda en ese momento que tú la tienes, tú no puedes decir, no, pero que ahora tú tienes X cantidad de millones de certificados, mientras que antes tenías solamente X cantidad de millones y por lo tanto ese es el incremento. No, porque tú tienes que hacer el análisis. ¿Cuál ha sido el impacto? Porque tú no tienes una transferencia de parte del gobierno de los intereses todos los años. No, tú tienes un impacto que año tras año acumula más deuda y año tras año tiene déficit. Entonces, la ventaja que se ha logrado, ¿cuál es? Que se ha extendido el plazo. ¿Tú sabes cuál era el plazo de vencimiento de los títulos del Banco Central? 30 días, 60 días, 90 días. Ese fue el plazo de los títulos inicialmente. Ahora tú tienes títulos 5 años, 10 años, 15 años y tasa de interés muchísimo más baja. ¿Tú sabes cuál era la tasa de interés en el 2003-2004? 60%, 70%. Ahora, ¿cuál es la tasa de interés dependiendo del plazo? 5%, 6%, 8%. O sea que hay que hacer todo ese análisis. Entonces, Encarnación, te digo que te sientes, hagas un despojo de lo que son esos pensamientos continuamente negativos y pesimistas con relación a la República Dominicana y vamos a trabajar por el bien de este país. Yo creo que si todo el mundo trabaja en la misma dirección hacia el desarrollo de República Dominicana, podemos alcanzar mejores condiciones de vida para todos. Si tú te enfocas, por ejemplo, en hacer una estrategia que tienda a mejorar los servicios educativos del país, tanto el sector público como el sector privado, tú estás aportando muchísimo más que simplemente criticar. Entonces, Encarnación, ese es mi consejo. Vamos todos a trabajar juntos por el bien de la República Dominicana. Adelante, buenas. Excúsame, pero no me acuerdo. No, pero vamos a darle participación a otras personas. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Por fin, tenía muchísimo tiempo por comunicarme con ustedes. Adelante. Sí. Yo tengo una pregunta y una pequeña queja. La pregunta es acerca de las tasas de interés. Sí. Las tasas de interés que utiliza el Banco Central se toman como referencia para las tasas de interés bancarias. Sí, claro. Y más o menos, ¿cómo se relacionan? Me gustaría Perfecto, excelente. me diera una pequeña explicación. Perfecto. Porque de verdad como que no caigo. Ok, mira, entra a internet ahora mismo y escribe Jaime Aristi Escuder, tasas de interés, política monetaria. Escribe eso en Google. Entra Jaime Aristi Escuder, tasa de interés, política monetaria. Y te va a salir un paper, un estudio, que se publicó en la revista Ciencia y Sociedad del INTEC. Es una revista científica que tiene el INTEC. Y ahí se recoge el análisis que tú quieres, donde se ve la relación entre la tasa de interés de política monetaria, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Es una relación que tú la observas que va ejerciendo una influencia a lo largo de los meses y llega a tener una influencia determinada en un periodo de alrededor de 15 meses. Tú vas a ver la gráfica, cómo va evolucionando. Es decir, por ejemplo, el Banco Central toma una medida ahora de subir la tasa de interés y sube, pero sube menos de lo que debió haber subido. Pero el próximo mes sube un poquito más y así sucesivamente. Y luego entonces tú calculas lo que sería el impacto ya de largo plazo de ese incremento o de esa variación de la tasa de interés del Banco Central sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Eso te ayuda a ti a ganar dinero. ¿Por qué? Porque tú puedes saber, en base a lo que el Banco Central está haciendo ahora, cómo va a variar la tasa de interés de instrumentos financieros que tú puedes tener en tu portafolio o que tú pudieras adquirir. Y tú sabes que hay una relación inversa entre títulos de renta fija y la tasa de interés del mercado. Si la tasa de interés sube y tú tienes un título determinado a una tasa de interés menor, ese título baja el precio. Si tú esperas que la tasa de interés suba del Banco Central y por lo tanto va a subir la tasa activa, la tasa pasiva, despréndete de ese y espera con liquidez y sale luego a comprar nuevos títulos financieros con mayores tasas de interés. Te lo digo porque ese modelo que está ahí, que es un modelo econométrico, yo lo usé por mucho tiempo para hacer ese tipo de operaciones. Y luego ya me cansé de hacer ese tipo de operaciones, entonces lo publiqué como un trabajo científico. Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional, un funcionario del Fondo Monetario Internacional y un brillante economista dominicano escribieron otro paper y citaron este que yo elaboré y lo hicieron entonces todavía más sofisticado,
donde hay también relación entre la tasa de interés de política monetaria y la tasa de interés activa y pasiva. Te recomiendo que lo busques. Ese está en el fondo, en la bibliografía del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que ahí tú puedes encontrar bastante información. También están escritos del profesor José Sánchez Fun, probablemente uno de los más brillantes economistas dominicanos en el área de política monetaria. Él por mucho tiempo ha dado clases en el Reino Unido y está ahora en China. Está en China, pues tiene ancestros chinos. Entonces, exactamente, Sánchez Fun. Y está en China impartiendo docencia. Y que, por cierto, escuche este programa, vamos a saludarlo, escuche este programa y ha hecho comentarios a través del correo. Y espero que algún día, pueda participar por la vía telefónica. También Sánchez Fun ha escrito sobre el tema de las tasas de interés. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, don Jaime, yo sé que usted está más que todo en intereses hoy, pero usted como una autoridad de Punta Catalina, sí, y que ve todo a futuro, ¿a cómo usted piensa que podría Punta Catalina vendernos el kilo de energía al país cuando ya esté en actividad plena? Ok, perfecto. Mira, yo no te puedo decir a qué precio te va a vender porque no sé a qué precio van a estar los insumos en ese momento. Yo sí te puedo decir cómo recortaría, si Punta Catalina entra hoy, ¿cómo te recortaría el precio del mercado spot? Hay dos tipos de precios. Está el precio contractual, el precio de contrato, que tú dices, bueno, está a 10 centavos, que está a 9 centavos, etcétera. Punta Catalina puede venderte a esos precios sin ningún tipo de problema porque Punta Catalina va a ser la más eficiente del sistema eléctrico nacional. O sea, Punta Catalina junto con AESO van a ser las más eficientes, AES Andrés, las más eficientes. Entonces, te va a poder vender como el más eficiente de todos los generadores de electricidad del país. Pero del mercado spot sucede lo siguiente. Ese mercado, que es ahora mismo muy grande, porque muchos contratos se vencieron y no se han renovado porque cuando se han hecho licitaciones, ellos quieren, los generadores, un mayor precio de lo que está dispuesto a pagar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como coordinadora de norte, de sur y de este. Y esto hace que el mercado spot sea grande. Ese mercado spot grande significa que no hay contrato. Y si hay un proceso de desabastecimiento, como sucedió por la salida de AES Andrés, pues entonces el precio del mercado spot sube por el hecho de que al no haber oferta de energía tiene que ser suplida por generadores muy ineficientes. Y al entrar esos generadores muy ineficientes, el precio del mercado spot puede subir a 17, 18, 19 centavos de dólar el kilovatio, lo cual es una locura cuando pudiera estar en 10. Bueno, yo te puedo asegurar a ti que si entra la central termoeléctrica Punta Catalina, inmediatamente, si entrara hoy, inmediatamente ese precio del mercado spot bajara de 18 o de 17 centavos a 10 centavos. 11 centavos el mercado spot. O sea, fíjate el impacto que puede tener la central termoeléctrica Punta Catalina, que voy a hablar un poquito porque estoy viendo unas declaraciones de Rubén Jiménez Bichara sobre el sistema eléctrico y sus desafíos. Y voy a tocar eso un poquito más adelante. Pero como me preguntaste, pues ahí está mi respuesta. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Mira, usted dijo ahorita que el gobierno de Hipólito no tuvo la culpa. Sí. Ok, vamos a aceptar eso. Pero el papel del Estado es supervisar los bancos. Sí. Si se hubiesen supervisado, correcto, el gobierno se da cuenta que esos bancos estaban incorrectamente actuando. Okay. Entonces el gobierno tuvo la culpa. Excelente. Ahí porque no supervisó. Mira, excelente. Mira, y eso me da la oportunidad para entonces decirte que lo mismo se puede decir del mejor supervisor del mundo, que es el sistema de Reserva Federal. La Reserva Federal es el mejor sistema de supervisión del mundo y le explotó una tremenda crisis financiera. Óyeme, por mejor sistema que tú tengas, siempre vas a tener problemas. Ahora, fíjate lo que se ha dicho siempre. Tú no puedes evitar una crisis financiera o la quiebra de un banco. Tú no lo puedes evitar como supervisor. Tú no puedes evitar que un banco quiebre. No lo puedes evitar. Lo que tú sí puedes evitar es que esos que quiebran ese banco se salgan con la suya. Eso es lo que tú debes evitar. Es decir, si un banquero quebró una entidad y generó un agujero, que pague por ello.
con su patrimonio y también si fue mala gestión por asuntos operacionales, riesgo operativo, asuntos de fraude, pues que vaya preso, no hay de otra, no hay de otra. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener claro. Pero evitar que un banco quiebre, eso es prácticamente imposible. Te lo digo porque día tras día, si tú entras ahora mismo en el internet y pones Bank Failure in United States, tú te vas a dar cuenta que todos los días quiebra algún banco en los Estados Unidos. Todos los días. Todos los días quiebra algún banco. Pero la importancia es verificar, bueno, ¿por qué quebró? Y sancionar. ¿Te das cuenta del punto? O sea que eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer el análisis. O sea, tú no puedes decir, porque quebró, porque estos bancos quebraron, la responsabilidad fue toda del Estado. No, porque hacen acciones y llevan a cabo actividades que generan mucho riesgo operacional, que ocultan sus actividades de tal forma que impiden a la superintendencia darse cuenta de lo que está sucediendo. Por mejor que sea la superintendencia. Fíjate lo que sucedió en Inglaterra, también con bancos. Fíjate lo que sucedió en Alemania. Fíjate lo que sucedió ahora mismo en Holanda. O sea, fíjate. O sea, todos los bancos. O sea, te estamos hablando de operaciones de lavado de activos en Europa. Enormes. Decenas de miles de millones de dólares de lavado de activos. Y no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. No voy a decir nombre de bancos en Europa. Pero no se habían dado cuenta. Ahí está el precio, óyame bien. El precio ñango. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y Franklin Díaz, el gurú financiero. Ese sí es un verdadero gurú financiero internacional. Semana de pánico en Wall Street. No me diga eso. Los mercados siguen cayendo de manera eso. estrepitosa. Buah. Y lo que Ay, Michelito. Inicialmente se pensó que era un ajuste del mercado, ha llevado ya al Nasdaq Composite a territorio negativo en lo que va de año, y los principales índices accionarios del mundo están en niveles de break-even, es decir, en el mismo nivel donde empezaron el año pasado, o muchos de ellos con tendencia a negativa. Sobre todo el más afectado es el Hang Seng, el Nikkei, le ha ido muy mal durante esta semana. ¿Y por qué esta corrida, esta venta brutal? Sobre todo a final de año, cuando se espera que los índices lo que hagan es que repunten en los últimos meses del año por la reconfiguración de portafolios de inversión, de fondos de inversión en los mercados bursátiles. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando, señores, es que el fortalecimiento del dólar index, que es un índice que mide la fortaleza del dólar de los Estados Unidos con una cesta de moneda, está apreciándose el dólar de manera acelerada. Este índice que mide la comparación del dólar, como bien mencioné, con una cesta de moneda, se apreció durante la semana pasada alrededor de 2%. Y este incremento de las expectativas de los inversionistas, de incremento de la tasa de interés unido al fortalecimiento del dólar, es lo que ha hecho que la mayoría de los gestores de portafolio comiencen a vender acciones en los mercados financieros. Para que ustedes tengan una idea, la semana pasada solamente Jeff Bezos, Amazon, que es una de las principales empresas en Estados Unidos, perdió solo en una semana 11 billones de dólares. ¿Cuánto? Óigame bien. 11 billones de dólares. Eso es 11 mil millones. Pónmele porque billones no se entiende bien aquí. 11 mil millones de dólares en una semana, cuando solamente el viernes la acción de Amazon cayó un 8%. Es decir, ya estamos hablando de un ajuste fuerte de mercado, fortalecimiento del dólar. O sea, las expectativas de los inversionistas son de incremento de tasa de interés en Estados Unidos, y eso ha llevado a que el dólar se fortalezca con respecto a otras monedas. Ajá. Entonces la gente lo que hace es que compra títulos de deuda y sale del portafolio de renta variable, es decir, vende acciones para comprar pero títulos también piensan que si deuda. Se aprecia el dólar, la economía entra en una situación en la cual puede exportar menos porque pierde competitividad, genera menor flujo libre de efectivo en los negocios, y esa es la materia prima del valor de las acciones, y entonces por eso
prefieren desprenderse ya de las acciones. Sí, así es. Sin embargo, 8%, yo tengo un amigo que no debe estar durmiendo. Sin embargo, uno de los principales gurús, vamos a decir, de los mercados financieros, que todo el mundo conoce, Franklin Díaz, Mr. Omaha, Warren Buffett, dice que no hay de qué preocuparse. Warren Buffett dice que es tiempo de compras. Ajá. Vamos a apuntar. Que él particularmente no tiene ninguna preocupación del crecimiento de la economía estadounidense y que él está comprando. Es decir, que a él no le preocupa nada de lo que está pasando. También esa opinión es la misma que tiene Carl Icahn, que es uno de los principales gestores de portafolio agresivo. Y dice también que es tiempo de compra y que no le preocupa nada lo que está pasando. Warren Buffett tiene un dicho que él dice que compra pesadillas y vende ilusiones. Él dice que prevé que los estimados de incremento de beneficios de las empresas para el segundo trimestre de 2019, declaraciones a CNBC, van a ser mejores que este año, que espera un crecimiento de la economía estadounidense, un incremento en el consumo interno de Estados Unidos que pudiera beneficiar a empresas como Procter & Gamble, como Coca-Cola, como empresas de consumo masivo. Y él dice que no le preocupa. Todos sabemos que Warren Buffett también es muy conservador en lo que tiene que ver con inversiones en tecnológica. Él no normalmente es lo que ha caído más. Es lo que más ha caído, es lo que más ha caído en este año. Los resultados que salieron la semana pasada de empresas no fueron malos, o sea, las empresas siguen dando resultados. Y el crecimiento de los Estados Unidos, económico del Producto Interno Bruto. sigue enviando. Pero otra cosa que hay que señalar también, que la gente debe saber, es que la crisis saudí también está afectando los mercados financieros. A ver, no sé si ustedes saben que en Saudi Arabia hubo una pequeña acusación, ¿no?, a nivel internacional por este señor que descuartizaron en un consulado en Turquía, cuando se dirigió al consulado a renovar unos papeles para casarse con su novia, que iba a ser su esposa. Esto ha llevado... Ciudadano norteamericano. Sí, esto ha llevado... Ciudadano norteamericano. Sí. Pues un problema serio. Sí, Khashoggi fue un crítico bastante fuerte del heredero a la corona, el príncipe saudí, y esta crisis se ha trasladado al mercado energético con el tema del petróleo. Rusia. Un artículo muy interesante esta semana de Bernardo Vega, donde compara ese caso al de Galíndez. No me digas. Porque tienen similitudes en el sentido de que fue una persona que colaboró con el régimen. Y entonces se va y desde los Estados Unidos y desde un medio muy influyente empieza a criticar al régimen con cuestiones incluso que se le notaba que el tipo tenía conocimiento de interioridades. Sí, pero la diferencia es que él necesitaba los servicios consulares de su país de origen, mientras que Galíndez no, porque Galíndez no hubiese puesto un pie en el consulado de Nueva York. No, Galíndez fue... lo secuestraron allí. Exacto. Pero a como muy bien dice, óyeme, alguien que tenga problemas prefiere botar el pasaporte, o sea, no va a poner un pie en un consulado así. El tema es que aparentemente hay un video que no ha sido difundido en la actualidad, pero se dice que los organismos de inteligencia de Turquía tienen un video donde se muestra de manera explícita el descuartizamiento vivo de Khashoggi dentro del consulado del consulado saudí, donde lo amarraron vivo, le pusieron una música de heavy metal a todo lo que da, y al tipo lo descuartizaron vivo y desaparecieron el cuerpo. Ante esta... No, pero eso no puede ser. Sí, así mismo. Porque son salvajes. Sí, sí. Ante esta acusación, el príncipe... en el consulado de Arabia Saudita. El consulado de Arabia Saudita en Turquía. Ante este hecho, tanto Donald Trump como el heredero al trono saudí inicialmente dijeron que desconocían qué había pasado, que ellos no sabían nada, que ellos no tienen conocimiento de lo que está pasando. Sí, se ve en la cámara. Ya el video... Por lo menos no caminando. El video... en una maleta.
El video, no se burlen de eso, señores, no sean malos. Cruel. El video inicial de donde él entra al consulado ya está en las redes sociales. Sin embargo, el del asesinato no. Se dice que lo endrogaron, que lo amarraron y lo descuartizaron vivo, desaparecieron el cuerpo. No hay cuerpo, pero sí, de manera sistemática esto está afectando la crisis en Medio Oriente. Porque y el precio del petróleo... El precio del petróleo no ha reaccionado, pero ya hay preocupación en los mercados, porque miren qué es lo que pasa. No sé si ustedes saben que los hermanos musulmanes, que son los que dominan la zona por la primavera árabe y toda esta revolución, ¿no?, que se dio en el Medio Oriente, que derrocó todos esos gobiernos. El único país, o de los pocos países donde no pudieron derrocar el gobierno, fue en Arabia Saudita. Y el gobierno de Arabia Saudita, la monarquía, es enemiga de esa organización, que son los hermanos musulmanes. Rusia ha mostrado apoyo al régimen de Arabia Saudita, cosa que llama mucho la atención porque normalmente los aliados naturales de Arabia Saudita son los estadounidenses, no los rusos. Los rusos normalmente apoyan toda la periferia. Entonces llama mucho la atención que Rusia, hay que ver que tiene Putin bajo la manga, está apoyando y defendiendo el gobierno de Arabia Saudita. Yo realmente pienso que este tema no va a quedar sin una consecuencia. Evidentemente Estados Unidos, aunque sea por decoro, tendría que tomar una serie de medidas comerciales si este asesinato no llega a resolverse y no se llega a las últimas consecuencias con los culpables, porque como decía José Alejandro, se trata de un ciudadano norteamericano. Sí, y ya independientemente de todo, hay un tema bastante sensible, ¿no? Porque es el principal suplidor de petróleo importado. Es Arabia Saudita. Así es. O sea, hay un problema serio. Así es. O sea, ¿cómo tú le pones una sanción de Arabia Saudita? Mira, aquí dice que Turquía está en la búsqueda, los organismos de inteligencia de Turquía están en la búsqueda de 18 saudíes que participaron en el complotaje del asesinato de Khashoggi. Lo que sucede realmente es que aparentemente el consulado ya tenía noticia de que él tenía que renovar y lo estaban esperando. Estaban esperando que él llegara. Entre 18. No, hay 18 que están investigando. No fueron 18 que lo mataron, pero parece que en todo la inteligencia que se montó para asesinarlo, hay 18 personas involucradas que están siendo en la actualidad perseguidos por la inteligencia turca. Y la inteligencia turca pretende juzgar a esa persona en Turquía y no extraditarlo. Exactamente, o sea, porque también se la tiene jurada a ellos. Así es. O sea, porque ahí hay problemas. Bueno, ahí entra en juego también el tema de las inmunidades y los privilegios. Si es un personal... O sea, tú podías descuartizar No. Evidentemente, si es en el plano criminal, o sea, como es Pero pasa que era cónsul, era un consulado. Pero si no tengo entendido que por ser cónsul, en ese sistema, los cónsules no tienen el mismo nivel de inmunidad que los diplomáticos o sea, es diferente. O sea, el nivel de inmunidad de un embajador no es el mismo de un cónsul. Tengo entendido que hay una serie de diferencias que sí permite. Son dos tratados internacionales distintos. Correcto. Vamos a preguntarle aquí al abogado. Si el crimen se comete dentro de una embajada o consulado de otro país, ¿se puede juzgar como si se hubiese cometido en el país donde está localizada la embajada? Depende quiénes son porque tiene que ver, son dos variables. Primero, la extraterritorialidad es como si hubiese sido cometido en Arabia Saudita. Es correcto, por eso. Entonces, las personas tienen contra determinados, digamos que, situaciones legales, pues como decía muy bien Franklin, ciertas inmunidades y privilegios. Ahora, tratándose de un hecho criminal, penal, entonces habría que analizar, porque a todo esto hay que revisar la Convención de Viena sobre relaciones consulares, a ver cómo se aplica, quiénes son las personas responsables, porque puede haber en un consulado empleados locales, por ejemplo.
O sea, Sí. pero depende si tienen rango consular, si Ahora, es cónsul, vicecónsul. Y no te pueden meter preso quizás si tú estás dentro del consulado, pero si tú sales de ahí... Sí, bueno, ahí también habría que ver si eso se puede catalogar de crimen flagrante, de flagrante delito. O sea, la persona entró, no salió. Entonces, ahí hay una situación que puede ser, hay que ver si tipifica flagrancia, Bueno. porque definitivamente es un caso. Mira, por ejemplo, yo te voy a delicado. decir, ahora que estamos hablando de mercado, que está viendo Exacto, el los tema, mercados que dicen. yo te voy a decir de la recomendación de Warren Buffett, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales 5 activos que tiene Warren Buffett en este momento? Que lo tengo yo aquí. O sea, yo tengo acceso a una base de datos que tiene el portafolio de Warren Buffett. Ajá. ¿Qué tiene Warren Buffett? Miren, Déjame ir apuntando. oigan lo que tiene Warren Suelta, Buffett. comienza a soltar. Apple, 17.41%, que no es tecnología, es consumo masivo. Porque Wells Fargo, ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? no vende artículos electrónicos, no es lo mismo que tú vendes software, no es tan... Sí, pese a que pero vende eso tecnología, es tecnología. bueno, es tecnología, sí. pero es diferente. Sí, sí, pero eso es tecnología. Apple, Wells Sí. Fargo, 12.91%. The Kraft Heinz Company, 10.54%. Bank of America, 9.87%. Coca-Cola, 9.04%. Esas son las principales posiciones. ¿Cuánto de Warren Coca-Cola? Buffett. 9.04% tienen Coca-Cola Warren Buffett. Esas son las principales posiciones que él tiene en los mercados. También tiene acciones de American Express, 7.66. Ya de ahí para abajo todo es menos de 2%. Y tiene, Esas son las principales no posiciones. tiene asunto de hamburguesa. ¿No? De hamburguesa no tiene. No. McDonald's. No, déjame Sí, ver. yo déjame pensaba ver. que tenía McDonald's, Déjame Burger ver. King, algo No, así. porque tú sabes que esto se reconfigura. Él reconfigura cada cierto tiempo. Tiene Visa, tiene... sea, porque no, como tiene te- Walmart. Lo único que tiene es Walmart. Walmart. De consumo masivo. Pero muy poca su posición. Tiene 0.09. Ok, pero mira, actualidad. Apple tiene bastante. Sí. Apple, tú sabes Sí. que esa es la empresa de Sí, pero es la mayor única tecnología. valoración La del única mundo. tecnológica que tiene. Sí, pero es la empresa de mayor valoración del mundo. ahora Sí. mismo. La única tecnológica que tiene. Wells Apple. Fargo, eso es banco. Wells Fargo. Kraft, eso consumo es masivo. consumo masivo. Bank of America. Asunto alimenticio. Bank of America, banco. Y American y, Express. entonces, y banco. Coca-Cola, ya tú sabes lo que es. Sí, así mismo es. Francis, llévatelo. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a abrir los teléfonos. No, yo creo que José Alejandro que iba. Sí, después abrimos los teléfonos. Es verdad, es verdad. José Alejandro Martín. Ayuso Los Santos. De nuevo, buenas tardes a las amigas y a los amigos que nos escuchan todos los sábados en este oráculo económico de la República Dominicana por la emisora más poderosa que tiene el país. Sin lugar a La dudas. Z101 y bueno, y también por los canales, por la televisión. ¿Cuál es el canal? ¿Perdón? ZTV. Z- Por ah. internet. YouTube, por YouTube. ZTV por YouTube. Ya. Mire. O sea que ZTV. hay que suscribir. ¿Tú no te has suscrito? No. Don Bienvenido, yo te sabe. No, pero inmediatamente cuando termine aquí de hacer el comentario, pues me procedo. Pues bien, hay una noticia importante y es que el presidente de la República y una comitiva importante de funcionarios y empresarios sale el próximo miércoles en la primera visita de un presidente dominicano a China. Y por supuesto esto viene después del el establecimiento de relaciones diplomáticas que fue hace unos meses, el nombramiento de un embajador en Pekín que recayó sobre un diplomático de carrera muy capacitado y que desde ya está haciendo una gran labor, que es Brioni Garavito. Y bueno, el presidente va a agotar, es una semana que se va, es el viaje más largo que va a hacer el presidente Medina en sus 6 años de gobierno. Y la noticia es, esto va a culminar en que el presidente va a venir con su comitiva en el avión más grande de pasajeros, A300, no sé bien el tipo,
pero es el avión más grande de pasajeros de Air China, de la línea aérea china, que va a volar a Punta Cana. Va a haber un vuelo directo de Pekín a Punta Cana. Pero sin detenerse. Sin detenerse. Directo, así. Directo. Es el avión más grande, entonces tiene combustible para hacer el viaje. Definitivamente. Pues y el presidente va a inaugurar. 18 horas, eso es. No son 18. Sí, son como 14, no, porque a Corea. Lo que pasa es que es diferente de ida y de regreso, es diferente. Así es. O sea, dura como aquí, 2 horas más de aquí ida. Europa es 8. No, pero yo fui a Corea vía Nueva York. O sea, el viaje, y tú subes a Nueva York 4 horas. Y de ahí a Asia, ¿cuántas horas? 8. 8 solamente. 9. Sí, a Corea incluso. Pero es que tú tienes que cruzar el Pacífico. Primero tú tienes que cruzar Estados Unidos. Es un poco más largo porque no se puede pasar por. El vuelo más largo es por así. Corea del Sur. Por Corea del Norte. Y hay que hacer un desvío. Pero sí son. No son más, sí, cierto. Sí, son 10 horas. Sigue hablando, déjame yo buscar eso. Busca eso, pero eso. Es un viaje. Exactamente, pero en definitiva, esa es una noticia que se va a dar en los próximos. Cuando se anuncie, ¿no? La agenda del presidente Medina en Pekín. Y nada, entonces como telón de fondo de esto está el primero, antecedentes, el llamado de la embajadora norteamericana. 17 horas y 55 minutos. Ah, míralo ahí. Directo. Sí. ¿De dónde? ¿De Eso China a Punta Cana? Ahí está. Ahí está, pero... Flying time from Dominican Republic to China. The total flying duration from Dominican Republic to China es 17 horas 55 minutos. Suerte que Danilo es presidente, porque si fuera Balaguer no llega. Pero venga acá, hermano. Bueno, señores, entonces él decía que hubo un llamamiento de la embajadora norteamericana cuando establecimos relaciones. Hemos escuchado al presidente Trump con pronunciamientos y con medidas, ¿no? de retaliación comercial con China, y hay una especie de enfrentamiento entre estas dos superpotencias. Entonces, el buen amigo y reputado economista Pedro Silverio, en su columna del viernes Pedro Silverio fue el que escribió Jaime, ¿de qué fue que escribió Pedro Silverio? Un artículo. De que los intereses están incluidos en el valor de los activos. Sí, bueno, destacado economista, se puede tener diferencia de criterios con él, claro. Evidentemente que sí. Eso es así. Entonces, él cita varias fuentes donde el planteamiento es que lo que está en juego no es solamente una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, sino que él visualiza y se apoya en diversos análisis de que podríamos estar ante el resurgimiento de una nueva Guerra Fría. O sea, recuerda, la Guerra Fría era el enfrentamiento entre la Unión Soviética, y los Estados Unidos, que duró, luego de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la década de los 80, cuando se desmembra la Unión Soviética. Pero la Guerra Fría es que tú tienes que quedarte con uno de los dos. También, o sea, la Guerra Fría era ese enfrentamiento y polarizó el mundo. Pero yo no creo que esto sea Guerra Fría, porque esto es que cada quien quiere hacer negocio contigo. No, pero no es que... Oye, tú verás el planteamiento cómo que está... Porque Guerra Fría es otra cosa. No, porque en este caso también los Estados Unidos, o sea, con ese... que tú tienes relaciones con China, entonces a mí no me gusta que tú tengas relaciones con China, o sea, hay algo... Pero yo tengo excelentes relaciones con China, comerciales. Sí. Porque eso deja, o sea, fíjate lo siguiente, el principal adquiriente de títulos emitidos por el gobierno norteamericano es China. Es China, Japón también. Sí, Japón en los años 80, cuando China no lo compraba, pero ahora es China. Entonces,
Dime una cosa. ¿Tú piensas que eso es la Guerra Fría? Eso puede ser, porque en este caso es el elemento militar que entra en juego. Mira esta cita de la revista Foreign Affairs. Una guerra entre los dos países, China y Estados Unidos, continúa siendo improbable, pero la perspectiva de una confrontación militar resultante, por ejemplo, de una campaña china contra Taiwán, no parece tan improbable como una vez lo fue. O sea, lo que se está viendo es que hay un componente también político-militar. O sea, Taiwán sigue siendo, Taiwán para los Estados Unidos es su frontera con China. Por eso ellos tienen excelentes relaciones con Taiwán también. O sea, pero no tienen embajada. Y por eso les duele que los países amigos rompan con Taiwán. Pero Nixon salió de Taiwán. Bueno, pero Taiwán tiene bases militares y tienen un acuerdo militar. O sea, pero lo que te quiero decir, recuérdate que en los tiempos de Chiang Kai-shek, del generalísimo Chiang Kai-shek, y que fue la esposa de él hacia los Estados Unidos buscando ese apoyo militar norteamericano y que lo consiguió. O sea, por años recibió un gran apoyo y lo sigue recibiendo. de Taiwán, pero no tiene un embajador, tiene relaciones, pero no tiene un embajador. Y obviamente que eso va a seguir siendo un punto ahí de confrontación, pero eso no significa que entre esas dos naciones van a paralizar todo el comercio como sucedía en una guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos. Que ahí, ¿tú te acuerdas que tu pasaporte ponía que tú no podías viajar a esos países? Perfectamente. Yo no creo que lleguemos hasta esos extremos. Sí, o sea que el concepto de guerra fría es diferente. Sí, diferente. En este caso, yo lo que veo es que viene una competencia feroz por los mercados. Exactamente. O sea, es todo lo contrario. El razonamiento es todo lo contrario a Guerra Fría. Esto es leña por toda parte. O sea, esto va a hacer que cuando digan que los chinos quieren invertir en el norte de República Dominicana en el sector eléctrico, o que quieren hacer una autopista en República Dominicana, los norteamericanos van a decir, ¿en dónde que lo van a hacer? Espérate. República Dominicana, vengan, nosotros queremos hacerle un proyecto a ustedes con estas características, que es 10 veces mejor que la de los chinos. Y ahí se van a poner las dos propuestas. Y es así, o sea, eso es lo que viene, una competencia fuerte. Sí, y en este caso, una gran diferencia entre la Guerra Fría anterior y lo que puede ser esta, es que la Unión Soviética no era un gigante económico, o sea, era un vasto territorio. Y productor de petróleo. Productor de petróleo, pero con una economía, o sea, ni siquiera, o sea, el imperialismo soviético era militar y de ayuda. O sea, tú vas a Cuba y tú dices, bueno, ¿qué hicieron los soviéticos aquí? Bueno, que mandaron armas, que esto, que qué sé yo qué. O sea, tú no ves, ellos no desarrollaron empresas, por ejemplo. O sea, ni inversiones productivas. No, porque era muy ineficiente. Exacto. Porque no tenía el vector precio asignando los recursos. Así es. China es diferente. Totalmente. China tiene un componente capitalista poderoso ahí adentro y de asignación de recursos. No, puede, o sea, mira esta afirmación que hace de la revista Forbes, Joao Hendrik Wong. Es una lucha cabeza contra cabeza entre una superpotencia dominante y un retador en ascenso, alimentada por una profunda convicción entre el equipo político y económico de la Casa Blanca de que el problema con China no es solo de déficit comercial, sino la misma estructura económica de China, la cual pone en desventaja a los extranjeros no únicamente en el comercio, sino también en la inversión y en la operación, y distorsiona la competencia de los negocios en favor de las compañías chinas. O sea, hacer América grande otra vez que tiene Trump como lema, está enfrentado con que China ahora mismo, si no es una potencia superior, por lo menos se está equiparando a los Estados Unidos. Claro, o sea, claro. ellos le están pisando los talones. En términos de magnitud global, sí, en términos absolutos, definitivamente es una superpotencia. Entonces, por eso la hipersensibilidad de los Estados Unidos cuando países tradicionalmente aliados, ¿no? de los Estados Unidos, valga la repetición, pues establecen relaciones con
con China. Y digo esto, bueno, ahora va el presidente dominicano la semana que viene. Las expectativas son de que de allí vengan una serie de inversiones pues sumamente cuantiosas y valiosas para el país. Y entonces, nada, nosotros vamos a aprovechar esa relación. Óyeme, esta economía puede absorber el triple de inversión extranjera de lo que está recibiendo. Así es. Y si viene de China una parte y otra parte de los Estados Unidos, pues, óyeme, bienvenido. Hay que atacar el desempleo. Yo creo, te voy a decir lo siguiente, que después de ese viaje a China, lo que toca es un viaje a los Estados Unidos y seguir promoviendo la inversión. O sea, aquí lo que hay que saber vender las bondades de la economía dominicana y poder seguir atrayendo más y más inversión extranjera. Bueno, ¿cuál fue el último presidente dominicano que fue a la Casa Blanca? ¿No fue? El presidente... Hipólito Balaguer. Fue. Hipólito no fue. Balaguer. No, Hipólito fue... Hipólito. Sí, ¿verdad? Cuando el Derek Kafka, claro. Fue el presidente Hipólito Mejía, claro. Que no queremos DOC. No queremos DOC. Le dijeron, no, docking. Le dijeron, no, docking, together. Together, le dijo. No, ahí Hipólito se la jugó. O sea, yo te voy a decir una cosa. Hipólito Mejía tuvo sus aportes. Ustedes le pueden decir lo que quiere en medio de la crisis. Óyeme. Aquí hay sistema financiero por Hipólito Mejía, primer punto. Segundo punto. Aquí hay Derek Kafka por Hipólito Mejía. Porque cuando se estaba negociando era con Centroamérica. No, el USTR. El USTR, la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Era un marín en esa época, un tipo... Robert Selig. Sí, y Robert Selig le dijo delante del presidente, suerte que también Hipólito habla inglés, perdón. Sí, porque estudió allá. Claro. Le dijo, no, presidente Bush, nosotros estamos negociando con Centroamérica y entonces después le vamos a hacer un docking a Estados Unidos. Docking es un acoplamiento. Un acoplamiento en términos navales. En términos navales, Hipólito dijo, acoplamiento. No. Together. Nosotros vamos juntos a negociar. No docking, no. Together. Entramos juntos. Y ahí el presidente dio la instrucción, el presidente Bush le dio la instrucción a Selig de que entrara a negociar. Que había una relación muy estrecha por el tema de September 11, de septiembre 11. Claro que sí. Acuérdate que vino lo de septiembre 11 del año 2001 y el gobierno dominicano le dio todo el apoyo que se requería a nivel internacional a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos tomó retaliación contra eso. Que fue brutal lo que hizo Estados hubo Unidos. Tropas incluso. Claro, tropa dominicana. Entonces, ahí hay una excelente relación. O sea, República Dominicana tradicionalmente ha tenido excelentes relaciones con los Estados Unidos. Primer punto. Ahora, tiene la obligación de aprovechar un mercado inmenso que se está abriendo porque los chinos se han desarrollado exportando. Pero ahora viene la etapa de que los chinos se van a convertir en consumidores. Y esta es la oportunidad. ¿Tú te imaginas que nosotros consigamos que algún tipo de producto dominicano le guste a los chinos? Eso, ¿tú sabes lo que es esa cantidad de chinos? Y el turismo chino. Entonces, luego está el turismo chino, que fue igual que el turismo japonés en su momento. Entonces, el turismo chino, atraer los turistas, las inversiones chinas. O sea, que obviamente que República Dominicana tiene la obligación de sacarle provecho a esa posibilidad de crecimiento económico vinculado con el mercado chino. O sea, que yo creo que aquí lo que viene es un aprovechamiento, más que Guerra Fría. Yo creo que es una mala interpretación. Más que Guerra Fría, lo que viene es una hipercompetencia de las grandes potencias para entrar a los diferentes mercados. O sea, porque fíjate lo siguiente, después de la Segunda Guerra Mundial, quien domina la economía mundial son los Estados Unidos. Exacto. Que es quien ayuda a que Inglaterra se le ponga en pie, que Europa se ponga en pie, que todos esos países se pongan en pie. Y el bloque soviético no tenía capacidad económica para enfrentar de tú a tú a los Estados Unidos. Así es. Ahora es que por primera vez tú tienes la Unión Europea como un superbloque, China, otro país gigantesco, y tú tienes Estados Unidos. Y claro, tienes jugadores importantes, como es en términos individuales, Japón y Alemania. Pero esos son los tres grandes bloques ahora mismo. Europa, China y los Estados Unidos. Y sería importante, con el único bloque que no tenemos acuerdo de libre comercio con China, que, digamos, veamos el caso costarricense. Sí, lo que pasa es que los chinos son
óyeme, tienen una Tramposo. práctica tramposo. O sea, no, en términos de la Los parte brasileños comercial, también. Los brasileños también. sí, o sea, ellos te obligan a tú abrir su mercado, pero después te la ponen difícil a ti. En China. Te la ponen bien en China. Entonces, hay que poner la cosa clara. Claro. Este viaje del presidente es sumamente importante. Este es un viaje importantísimo del presidente Danilo Medina hacia China y hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho y poner la cosa clara también. Y los chinos no lo hacen con aranceles, sino con traba burocrática, sanitaria, no arancelaria. Y te agarran y te destruyen un sector. Entonces, por eso, en la Organización Mundial de Comercio, como ellos entraron, entonces tú tienes ahí las posibilidades de tú la defensa protegerte. comercial. Exactamente. O sea, aquí, por ejemplo, han tenido que enfrentar el tema de la varilla, porque si no te explotan, que es lo que mismo que ha hecho Trump. Porque y estos precios, pero esto está más caro más barato que lo que tú tienes allá, que lo tuyo está más caro que lo que tú me estás vendiendo aquí. Entonces, obviamente, con eso se le establecen sanciones. Los sanitarios, ¿no? También, sí. Pero de China también venían sanitarios. Llévatelo, Francis. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el Oráculo Económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y vamos a abrir los teléfonos celulares asterisco 101. Santo Domingo, 809-7320101. Repito, Santo Domingo, 809-7320101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Ahora mismo me encuentro de camino a Asua. Ajá. Y aquí hay unos barcos que tienen un derrame de combustible en la bahía de Asua. Es muy visible y eso es un llamado a las autoridades para que tengan un acercamiento. Yo como responsable ciudadano de República Dominicana hago ese llamado. Perfecto, muchísimas gracias. Esta nota medio ambiente. Exactamente, que tome eso. Exactamente. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Wow, qué difícil comunicarse con ustedes. Es complicado. Los felicito, mi hermano, verdaderamente ustedes tienen talento. Gracias. Mire, nosotros aquí lo llamamos de Punta Cana, José Sala. Sí. Tenemos un problemita con la planta eléctrica que tenemos, CPI, Consorcio Energético Punta Cana Macao, que los abusos que están pasando aquí son muy grandes. Si usted va a poner un ejemplo, usted tiene 5 habitacioncitas y quiere ponerle un contador a cada una, aparte de que tiene que comprar el contrato a ellos, que es lo normal, pero tiene que comprar el módulo también, que si no te la ponen. Okay. Hay personas que tienen terreno y lo han vendido. Si no ponen los postes de luz, tampoco ellos quieren tirar el tendido eléctrico. CPEN es una de las luces más caras que tenemos aquí en Punta Cana, del Caribe completo, y son los más abusivos. Si CPEN sigue como va, nosotros vamos a tener que comprar hasta la energía eléctrica para la planta. Estamos de verdad en auxilio. Aquí hay mucha rabalización en todo el sector turístico, en los barrios, porque todo el mundo trabaja para CPEN, y me gustaría que ustedes tomaran ese tema, por favor, que nos lleven presente, porque están abusando con nosotros. Perfecto. Gracias y lo sigo escuchando. No, gracias, muchas gracias por su llamada. Vamos a hacer una investigación sobre ese. Yo tenía entendido que era. Sí, lo que sí sabemos que es muy eficiente en términos de la cobranza, pero vamos a ver la calidad del servicio. Yo creo que eso es importante. El costo. Sí, pero en términos de que no hay apagones, que no hay cortes así de energía, que está totalmente abastecido. Pero vamos a hacer el análisis de lo que es el costo y también la calidad del servicio. O sea, lo vamos a tener muy en cuenta. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Jaime. Sí. Oye, han un llamado por ahí. Nosotros somos de un barrio pobre de San Felipe Villamella, barrio Los Aristianos. Fueron y nos tiraron un caliche allá, el síndico, y no han vuelto más nunca. Nosotros no hemos cansado de movilizarnos y hemos hecho el esfuerzo, pero no hay cabida de que vayan. Y nosotros no queremos tirarnos a la calle para evitar problemas. Han llamado por ahí al síndico René Polanco, a ver que él cuando quería votos fue allá, barrio Los Aristianos, eso es ahí en la 29. Ok, gracias. Adelante, buenas. Adelante, buenas.
Saludos, buenas tardes, doctor Aristides Escudero. Sí. Saludos para los demás integrantes. José Alejandro Ayuso y Franklin Díaz. Ok, le saludo a Sergio Tomás Tavera, del municipio de Higüey, provincia de La Altagracia. Señores, uno de los principales problemas de este pueblo es la falta de agua. Jaime, aquí en Higüey no hay agua. Hace más de 10 años se inició la construcción de un acueducto a cargo de una compañía extranjera llamada Gela. A pesar de que hace tanto tiempo se han invertido 3.500 millones de pesos y el dichoso acueducto no ha sido terminado, y para completar, la compañía recogió sus camiones y todas sus pertenencias y se fueron. Y ahora nosotros, los higüeyanos, no tenemos agua y tenemos que dedicar gran parte del presupuesto familiar para destinarlo a la compra del preciado líquido. Ojalá no en esta situación. Sergio Tomás Tavera le habló. Gracias por su llamada. El acceso a agua, un elemento fundamental para la calidad de vida del dominicano, o sea que ojalá que pueda resolverse ese problema lo antes posible y que pueda tener disponibilidad de agua toda esa zona. Yo quiero pasar ahora a tocar el tema que le señalaba de unas declaraciones de Rubén Jiménez Bichara sobre el sistema eléctrico y básicamente los 5 desafíos que él identifica. Dice que hay 5 desafíos que son: 1, las altas pérdidas de energía. Recuerden que el sector de distribución y comercialización, de norte, de sur y de este, tiene unas pérdidas que van entre 28 y 30%, lo cual implica la necesidad de un subsidio anual que puede ir, dependiendo del precio del petróleo, entre 500, 600 millones de dólares, 700 millones de dólares, dependiendo si estamos con un precio del barril de petróleo de 60 dólares, 70 dólares. El segundo desafío es el incompleto abastecimiento de energía eléctrica. Ahí se sabe que hay una gestión de demanda que es de alrededor del 15% de la demanda. Eso significa apagones. Esto es otro desafío que identifica Rubén Jiménez Bichara, que es el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. La tercera es la demanda creciente y obviamente que cuando tú tienes una economía que crece entre 6 y 7%, como ha estado creciendo desde el año 2013 la economía dominicana, tú tienes una demanda importante y creciente de electricidad. Y eso obviamente que implica una necesidad de poder entonces ofrecer energía eléctrica en mayor cantidad. Como les señalé, el déficit financiero del sector es un déficit importante que obliga a subsidios permanentes por parte del gobierno. Franklin, cuando yo comentaba del tema de los indicadores macroeconómicos, señalaba el incremento de la deuda en los últimos años y cuando uno hace el análisis nos damos cuenta de que la mayor parte de ese incremento de la deuda está vinculado con el déficit del sector eléctrico. Si yo sumo en los últimos 10 años los subsidios al sector eléctrico, nos damos cuenta de que representa alrededor del 80% de lo que es el incremento de la deuda pública. Y eso es realmente un problema. Cuando tú tienes que la deuda es un agujero que la está originando vinculado con el sector eléctrico, entonces tú te das cuenta de que es importantísimo resolver ese problema. Entonces, ese es otro de los desafíos que identifica Rubén Jiménez Bichara. Y por último, está la alta dependencia de los derivados del petróleo como combustible de generación. Entonces, ¿qué dice él? Vamos a poner ahora a la Central Termoeléctrica Punta Catalina en lo que es el análisis. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cómo puede Punta Catalina enfrentar estos 5 desafíos? Si tú te das cuenta, todos los enfrenta de una forma positiva. Es decir, que tiende a mejorar las condiciones para que República Dominicana pueda mejorar las condiciones del sector eléctrico con relación a esos 5 desafíos. Vamos a comenzar con las pérdidas de energía. Mira, cuando entra la Central Termoeléctrica Punta Catalina, de norte, de sur y de este, al tener más energía, van a poder dar más electricidad con circuitos 24 horas. Y si tú tienes la oportunidad de tener energía para dar circuitos 24 horas, tú puedes sustituir
los medidores que tienes ahora por medidores prepagos. Y decir, bueno, en este barrio, que antes yo le tenía que dar un corte de electricidad del 20%, 30%, ahora yo le voy a dar 24 horas, pero te voy a sustituir por unos medidores prepagos, de tal forma que las personas puedan tener electricidad seguro, porque ese es el problema. Si tú vas y tienes un medidor prepago, tú no puedes tener un corte de electricidad, porque la gente cuando vaya, que ha pagado su electricidad, quiere su electricidad disponible. Si con la entrada de Punta Catalina aumenta la cantidad de energía eléctrica, entonces tú logras aumentar la cantidad de circuitos 24 horas, aumenta la cantidad de medidores prepago y mejora entonces lo que sería el flujo de cobro de las empresas de norte, de sur y de este, lo cual significa que esas altas pérdidas de energía se reducen. El otro es el tema del abastecimiento. La entrada de Punta Catalina representa el 30% de la demanda actual. Entre el 30 y el 35%, dependiendo la hora del día, va a representar Punta Catalina. Son 752 megavatios de la energía más competitiva que vamos a tener en el país. Y eso significa que tú puedes, ese 15% que tú tienes ahora de apagones, tú lo puedes recortar a un mínimo por la entrada de Punta Catalina. Luego está el déficit financiero del sector eléctrico. Ya yo les señalé a ustedes que con la entrada de Punta Catalina, el precio del mercado spot puede bajar de 18, 17 centavos a 10, 11 centavos de dólar. Eso implica una reducción del déficit financiero de las empresas de norte, de sur y de este. Y ya vimos cómo también le favorece por el lado de que mejoran los ingresos. Entonces mejoran los ingresos de norte, de sur y de este con la entrada de Punta Catalina. Pero al mismo tiempo se reducen los costos de esas tres empresas porque disminuye el precio del mercado spot. Lo cual todo esto favorece la viabilidad y sostenibilidad financiera del sector eléctrico. Luego está el tema de la demanda creciente. Claro, ese empuje de demanda creciente que vemos cada año porque el crecimiento de la economía va a ser satisfecho con la entrada de Punta Catalina. Claro, eso implica que ya entrando a Punta Catalina tú tienes que comenzar a construir una de 600 megavatios adicionales para que entre dentro de 4 años, porque cada año tú tienes fácilmente que te aumenta en 100, 150 megavatios la demanda de electricidad dependiendo del ritmo de crecimiento de la economía. Y luego está el tema de la alta dependencia de los derivados del petróleo. Nosotros no vamos a ir. Esa cantidad de 30% de energía que ahora mismo se está produciendo en base a fuel oil o en base a diésel va a ser desplazada y va a ser sustituida por un combustible que es el más utilizado en el mundo entero para producir electricidad, que es el carbón. El 40% de toda la electricidad del mundo se genera en base a carbón. Así tenemos Polonia 80%, Estados Unidos entre 30 y 35%, Alemania 40%, China entre 70 y 80% se genera en base a carbón. Y eso significa que nosotros vamos a hacer ahora lo que hizo los Estados Unidos en los años 70. Cuando sustituyó por el fuerte incremento de los precios del petróleo en ese año 1973 y luego en 1980, sustituyó la generación basada en fuel oil y diésel por generación basada en carbón. Y solamente en el año 2012, con la reducción de los precios del gas natural, es que han comenzado a sustituirse entonces a su vez con la entrada de más gas natural otro tipo de generación. Lo cual ahora tenemos que los dos principales fuentes de generación o uso de combustible para generar electricidad es el carbón por un lado y el gas natural por otro lado. De tal manera que vemos que con la entrada de Punta Catalina se logra enfrentar esos 5 retos que está identificando Rubén Jiménez Bichara. Don José Alejandro Martín Ayuso de los Santos. Sí, definitivamente que va a ser una de mucho beneficio para el país el hecho de la entrada de Punta Catalina desde todos los aspectos que tú que Rubén Bichara, que ahora mismo es el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que es la organización que coordina toda la participación del Estado en el sector eléctrico. Pero de norte, de sur y de este, la EGEID, la transmisión y lo que va a ser la estrella del sector, que es la Central Termoeléctrica Punta Catalina. El plan de que sea, bueno, está bajo la sombrilla institucional como todo, porque tiene que tener un ministerio de tutela. Sí, eso es con la nueva ley. Eso estaba en el Ministerio de Industria y Comercio y pasa al Ministerio de Energía y Minas. Pero sigue siendo la misma sede.
O sea, lo que Claro. hace es, se mueve debajo de un determinado ministerio. Entonces es el Ministerio de Energía y Minas. Así mismo es. Es muy importante señalar que parte de las pérdidas que tú mencionabas es un principal reto del sector eléctrico. Es decir, hay que criminalizar el fraude eléctrico y hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver en la mejora de la eficiencia del índice de cobranza, del CRI, de las empresas generadoras. Si bien es cierto que ha habido una mejoría, como tú mencionabas, con el tema de los medidores, de la telemedición, la inversión que se está haciendo para disminuir el fraude, no menos cierto es que la gente tiene que entender que robar energía eléctrica es un crimen. Es un crimen que debe ser penalizado y el país tiene que avanzar a mejorar. Y como en todo, ese sentido. así como la gente utiliza las tarjetas para las comunicaciones, o sea, no todo el mundo puede tener una cuenta ilimitada de voz y data. Así pasa con la electricidad. Por eso el medidor prepago ayudaría muchísimo. Claro, ayudará muchísimo. La gente raciona el uso de la electricidad, no la desperdicia, por supuesto, y paga lo que puede consumir. ¿Tú tienes el dato, Jaime, de cuánto es la pérdida por robo y cuánto es la pérdida por redes en mal estado? Sí, porcentualmente. La mayor parte es fraude. Es fraude, la mayor parte. O sea, en términos de técnicos debe ser 8%, 8 puntos porcentuales, 7 puntos porcentuales. Ya. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, entramos ya en el último segmento y vamos a darle la oportunidad que puedan llamar. Celulares asterisco 101, celulares asterisco 101. Santo Domingo es 809-732-0101, repito, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. Adelante, buenas. Sí, Aristi. Oye, aló. Sí, buenas. La falla, tú dijiste que las pérdidas técnicas de la CDE son de un 8%. ¿Tú has visto el informe del Observatorio de Energía de la Universidad de Santo Domingo? Que dice que es un 33%. No, ahí está el total, eso no son técnicas. No, déjame explicarte, mira. Déjame explicarte. Mira. Explícale, explícale tú. Una cosa son las fallas técnicas, que son las que responden a averías, a cables en mal estado, a redes mal adecuadas. Y otra cosa es la pérdida por el fraude de la gente que se roba la electricidad. Y lo suma a los dos. Y te da ese porcentaje que tú decías. Pero no 30%. Es que estamos diciendo aquí que las pérdidas del sector eléctrico son un 7%. Claro, son 30 y pico, pero unas incluyen fraude y otras redes en mal estado. Encarnación. Adelante. Mañana son las elecciones en Brasil, ¿no? Lo normal es que en un sistema eléctrico moderno sean inferiores al 3%. Okay. La pérdida con una red robusta, ¿no? Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Oye, yo soy darle un dato importante, es que en Punta Cana usa un sistema prepago igual que tarjeta y que ha dado muy buen resultado. Ok. Y se te acaba por unas máquinas. Se oye muy mal, pero entendimos que en Punta Cana se utiliza un sistema de prepago que funciona bien según lo que tú estás diciendo. O sea que eso está relacionado con lo que estuvimos señalando de la importancia de los medidores prepagos. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Es de Asua. Adelante, Asua. Sí. Yo lo felicito a ustedes por su programa. Gracias. Y he sido fiel seguidor. Pero da pena que periodistas de la categoría de ustedes, inteligentes, se han convertido a una vocería del gobierno y a enemigo de la población. Okay. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, mira. En primer lugar, nosotros nos gustaría que tú nos dijeras qué estamos diciendo que no sea verdad. Ese es el punto. Que no te guste lo que estamos diciendo, ya eso es otra cosa. Pero que digamos algo que no sea verdad, entonces ahí podemos discutir. Porque si tú me buscas un solo dato que yo haya señalado aquí que no sea correcto, entonces yo acepto lo que tú me estás diciendo. Ahora, decir la verdad, óyeme bien, nunca puede ser malo. Puede ser subversivo, porque la verdad es subversiva. Pero si es la verdad, Consulta Económica siempre lo va a decir. Así que lamento que no te guste. Sigue tú en la mentira. Nosotros nos quedamos con la verdad.
Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, Ángel. Sí, adelante. Pero ¿por qué el Estado no le da al sector privado el cobro? Porque, por ejemplo, la comunicación, tú puedes estar seguro que no hay una empresa aquí, ni el más rico ni el más pobre, todo el que usa un celular o un teléfono tiene que pagarlo. Yo sugiero que el Estado Dominicano contrate a una empresa y que por el cobro le dé una proporción. Y te garantizo a ti, primero, hay empresarios que lo van a coger, y segundo, van a buscar la alternativa que todo el mundo tenga que pagarle, porque bastante cara yo pago la energía. Yo pienso que si todo el mundo la pagara, posiblemente fuese más racional y tal vez estuviese más barato, porque no es posible que hoy ya, a mediados o posiblemente del siglo XXI, todavía se esté hablando de que la gente consume un servicio y no lo paga, y que no haya forma como cobrárselo. Correcto. Tú puedes estar seguro que si se lo da el sector privado, que lo cobre, y por todo el cobro yo te voy a dar una proporción de lo que cobre. Garantizo que buscan la alternativa, que un solo dominicano no se roba la energía eléctrica. Perfecto, mira, eso fue lo que se hizo en el 1999. Se le dio al sector privado. Se le dio al sector privado, y a mí me tocó, en el periodo 2003-2004, participar en el equipo que tuvo que recomprar el de norte y de sur. Lamentablemente, a mí me tocó eso. A mí me tocó en el 99 estar en el equipo que llevó a cabo el proceso de capitalización, que le dio la oportunidad al sector privado de entrar al sector eléctrico. A mí me tocó la oportunidad en ese momento. Pero luego me tocó, con el otro gobierno, en el 2003-2004, entonces recomprar el de norte y de sur. Y óyeme, eso fue traumático. O sea, cuando Unión Fenosa dijo, no podemos más, ya ahí, posteriormente, AES le vendió a TCW. Y TCW lo vendió posteriormente al Estado Dominicano EDES. Que compró por $1. Por $1 para ganarse en una corte de arbitraje lo que la contingencia. Entonces, o sea que tengan eso en cuenta. Ya se le había dado al sector privado y fracasó. Se le dio al sector privado y fracasó con la capacidad de poder cobrar. O sea, que ahora lo que hay que ser cada vez más eficiente, y yo creo en los medidores prepagos. Yo creo mucho en eso. Bueno, por lo menos el EDESUR tiene un gerente probado. Yo lo conocí cuando trabajé. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2004 en Adenorte y EDESUR. Y ya Radamés del Carmen estaba ahí. Yo creo que era gerente de la zona Santo Domingo, de una importante. O sea, era un funcionario bien, o sea, un ejecutivo bien formado, y ahora dirige EDESUR. Y definitivamente sabe lo que está haciendo, conoce al dedillo. Tiene varios proyectos con organismos internacionales, al igual que de norte y de este, y están haciendo esfuerzos para mejorar. Y me parece que en la medida en que coloquen más medidores prepagos, van a mejorar las cobranzas. ¿Cuál es la que tiene mejor índice de cobranza? EDESUR, ¿verdad? EDESUR, Sí, sin lugar a claro, dudas. Sin lugar a dudas, EDESUR. Adelante, buenas. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Yo soy de un considero. No, tiene que bajar el volumen. Ok. Yo siempre he considerado que el sistema eléctrico, el problema del sistema eléctrico es que está siempre en manos de mafias. Las comunicaciones funcionan porque la empresa es privada, es cierto, y quien se atreva a no pagarle una factura, lo sancionan, lo meten en el ciclo y todo. El gobierno quiere que los pobres paguen la energía obligado, y es con razón, porque si yo no tengo energía en la casa, dejo de utilizar 10 servicios: la plancha, la nevera, el televisor, el aire acondicionado, el abanico, la luz, carga del celular, no tengo internet, etcétera. El gobierno no le explica eso a la gente. Pero quiere que el pobre la pague obligado. Pero esos mafiosos, mega consumidores, tienen trampa, como el fraude que le encontraron a la torre empresarial ahí arriba, cerca de la Churchill, la Lincoln, y los dejan tranquilitos, incluyendo otros más. Pero el pobre tiene que pagar la cuava. Además de eso, las exenciones que reciben los generadores, la reventa de combustibles, la importación libre de impuestos de muchas cosas, y todo a costilla de subsidio, y al pobre que pague los subsidios, al gobierno que coja préstamos porque no tiene dinero, al pobre que los pague con impuestos, llevando al pobre
a la muerte. Así no se puede progresar. Gracias a ustedes. Mira, muchas gracias. No solamente el pobre paga impuestos. Vamos a poner la cosa clara. No solamente el pobre paga impuestos, porque eso ya lo hemos estudiado y lo hemos publicado aquí, en el extranjero, en diferentes estudios. No solamente el pobre. O sea, no, sácame el discursito ese de que es el pobre. No, es la sociedad. Aquí tenemos que hablar como sociedad. Aquí todos somos iguales. Vamos a poner la cosa clara. Aquí clase media carga pesado. La clase media carga muy pesado aquí, carga pesado con una tarifa de electricidad que pudiera ser muchísimo más baja si aquí todo el mundo pagara la electricidad. Tú tienes razón de que aquí hay unos mega consumidores de electricidad que no la pagan, porque cuando tú haces el análisis de lo que es la pérdida, que es el 30%, y aquí en este programa lo hemos dicho, y el Banco Mundial también lo ha dicho, cuando tú haces el análisis te das cuenta de que los pobres no pueden ser lo que expliquen ese déficit del sector eléctrico. Ahora, cuando hablamos de todos los consumidores, tú puedes descomponer y decir, bueno, aquí hay unos super consumidores que no están pagando electricidad y tienen que pagar. Tienen que pagar, pero no es porque tú seas rico o tú seas pobre, no, es que todos los consumidores, el que consume electricidad, tiene que pagarla. Tiene que pagarla, porque lo que no podemos es seguir teniendo un sector eléctrico que obligue al gobierno a tomar entre 400 y 600 millones de dólares anualmente y transferirlo continuamente a un sector como un agujero negro, cuando lo que hay que hacer es tomar ese dinero y seguir invirtiendo en viviendas populares, en capital humano, que es invertir en educación, invertir en salud, mejorar cada vez las condiciones de vida de la población. Se nos acabó el tiempo. Francis está haciendo señas. Francis, llévatelo.